Hola, ¿cómo están? Esto es Populares y Soberanos número 132. Ya estamos con el panel aquí, pero los vamos a sacar un rato estos viejos feos y vamos a contarles que estuvimos fuera del aire la semana pasada por razones más que obvias. Nos cayó harta agua, estuvimos casi damnificados. eh, Acá en este sector donde yo estoy transmitiendo, digamos que es Pichilemu, la provincia de O'Higgins, se dejó caer una lluvia pero torrencial que cortó luz, cortó todo digamos, el agua, la luz, se fue todo. Así que nos dimos una semana para recuperarnos y sí, ya estamos hoy entonces con el panel estable. A mi izquierda tengo a Eduardo Gutiérrez, aquí abajito está Carlos Torres y a la izquierda con boina nueva, hay que decirlo, nuestra querida compañera Verónica Molina, a quien paso a darle la palabra porque tiene algo importante que contarnos respecto a las enmiendas constitucionales. Berito, estás muteada, querida. Perdón, vamos a saludar a todos los que nos ven y nos escuchan Eso. y queremos empezar este programa de hoy con nuestros muy estimados panelistas para tratar el tema de las proceso constituyente, que no se llama proceso constituyente, sino se llama Consejo Constituyente. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque justamente hoy se inició el proceso de discusión, tal como lo adelantaba Raúl Acevedo, de las enmiendas. Es el momento de la verdad y cada uno ha tirado sus diferentes cartas. El Partido Socialista con el Frente Amplio y con el Partido Comunista han sacado una declaración, ustedes la deben haber escuchado la semana pasada o haber oído, que se llama Invitación a la Unidad. Esta invitación a la unidad pretende que en realidad haya una apertura desde el Partido Republicano, que es mayoría en el Consejo, pero más está dirigida a Chile Vamos para decir que hay que llegar a acuerdos. Ellos no han descubierto nada nuevo, lo que pasa es que quieren presionar que la vía de salida del proceso, de este proceso del Consejo Constitucional para que se apruebe este proyecto sea a través de acuerdos. Sin embargo, los partidos de derecha también sacaron su declaración, porque es tiempo de declaraciones. Chile Vamos sacó una carta que se llama Una alternativa a la inestabilidad. ¿Mm? En esta carta, Chile Vamos, sin el Partido Republicano, llamando al Partido Republicano, como colocándose por encima de todo, llamando al Partido Republicano y al sector del oficialismo a que lleguen a acuerdos. O sea, nosotros como Chile Vamos les pedimos a ustedes que en honor a esta inestabilidad que están provocando los dos extremos del proceso del Consejo Constitucional, lleguen a acuerdos. ¿Y cuál es la postura definitiva de los republicanos? Es que ellos esperan de que las enmiendas que ellos han iniciado hoy día para la discusión se aprueben. De lo contrario, lo ha dicho la semana pasada en un canal de YouTube, el señor Katz, no votarían a favor del proceso. O sea, tirarían el mantel. En vista de que ellos están explicando a la ciudadanía en este canal de YouTube que tiene CAS, explicando a la ciudadanía de que las enmiendas mejoran el proyecto que actualmente tiene como propuesta para votar contra la enmienda el sector del socialismo democrático más los partidos de izquierda, mejoran sustantivamente y que además son un buen avance respecto a la Constitución del 80. Pero ha dicho claramente el señor Kass que si esto no se aprueba, ellos prefieren volver a la Constitución del 80. Lo que ha despertado la molestia de Chile Vamos, porque dice que en esta pasada Kass se está pasando de listo. ¿Mm? Porque está promoviendo por todo Chile, ya empezó a viajar,
está en su campaña por todo Chile que se apoyen las enmiendas presentadas por los republicanos, de lo contrario, que la población se pronuncie en contra de este proceso. Para de alguna manera, dice la derecha, dice Chile Vamos, posicionarse como candidata ante el fracaso estrepitoso de este proceso que ya se viene. ¿Por qué se viene un ¿Cuál- fracaso estrepitoso de este Verónica, proceso? disculpa Verónica, una consulta. ¿Cuáles son las enmiendas que propone la ultraderecha? Bueno, son muchas, pero hoy se votaba la enmienda respecto de ciudadanía y derechos. Lo que tiene que ver con las primeras enmiendas que se van a votar hoy son respecto a los partidos políticos, prohibir pactos políticos debido a la fragmentación en muchos partidos políticos de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a cómo está la política hoy. De hecho, ellos proponen como ejemplo que en 1958 había 13 partidos políticos en Chile y que cuando el Congreso aprobó eliminar los pactos, quedó en 5 partidos políticos. Entonces ellos proponen que haya un apartado en la Constitución que prohíba los pactos políticos por siempre y cada partido tenga que ir a sus elecciones con el peso de su votación para eliminar a los partidos pequeños, lo que ellos llaman la gran fragmentación. Respecto de los derechos que también se discutían hoy, eh, los derechos sociales y ambientales, ellos proponen que el agua sea un recurso, un bien no público, sino que un bien que se trance en el mercado y las personas puedan acceder al agua según sus diversas condiciones socioeconómicas. Respecto de la estabilidad institucional, ellos proponen que se haga un acuerdo del país para que, entre otras cosas, se superen los vicios del pasado y las personas que están presas en Punta Peuco, al igual que los otros detenidos que están por razones no de violencia política, sino por razones delincuenciales, a los 75 años puedan salir de la cárcel, lo que por supuesto, los partidos de gobierno no están de acuerdo porque significaría la impunidad. Pero toda esta enmienda, que hoy día se discutía la enmienda de estabilidad institucional, la enmienda de derechos sociales y ambientales, entre las cuales derechos sociales y ambientales está que todos tienen, de acuerdo a sus posibilidades económicas, el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. O sea, ellos dicen los derechos sociales estarían consagrados en la medida que hay un Estado subsidiario que les va a pagar a las personas pobres que no pueden pagar, pero que estos bienes serían transables en el mercado. Si hoy día no creo que se aprueben esas enmiendas, pero si se llegaran a aprobar porque ellos son mayoría, significaría que esta base para la discusión ya está perdida y no habrá servido de nada esta carta que hicieron el Partido Socialista más los del Frente Amplio, más el Partido Comunista, para llamar a que haya acuerdos en el proceso constituyente, en este Consejo Constituyente. Entonces vamos a esperar hoy día en la noche, porque esto va a durar hasta la noche tarde, las primeras enmiendas, y lo que plantea el republicano es que si estas enmiendas no se llegaran a aprobar, aunque es muy difícil porque ellos son mayoría, o sea, si le vamos, se pasa de listo y por algún lado no logra los republicanos una mayoría para aprobar estas enmiendas, ellos se reeditarían, se restarían del proceso porque ellos señalan que quien da garantías de que este proceso sea una constitución mejorada en la constitución del 80 son los republicanos. Entonces, por otro lado, los republicanos están viendo que Chile Vamos quiere iniciar un proceso de negociación con los socialismos democráticos. Y el socialismo democrático está dispuesto a llegar a ese proceso de negociación, pero sin excluir a los demás partidos. Y por ello ha presionado al Partido Comunista a través de la convencional Karen Araya para que bajen esas declaraciones que se hicieron en el encuentro que hubo en la Academia Humano Cristiano, donde Jadwe y eh, Hugo el Gutiérrez. diputado dijo claramente que estaban llamando a votar en contra del proceso por ser un proceso ilegítimo. Y para ir más lejos, la nombraron a ella jefa de las negociaciones. Para comprometer al Partido Comunista, nombraron ayer a la Karen Araya como jefa de bancada de las negociaciones con los republicanos. ¿Mm? Para que de esta manera el Partido Comunista se sienta que tiene que estar comprometido con el proceso.
Entonces, ahí hay un comité de bancada que está integrado por el Gabriel Osorio, el Partido Socialista, el Diego Lovera de RD, Karen Araya del PC y la María Pardo de la Convergencia Social, pero la pusieron a la señorita Karen Araya a nombre de todo este frente para negociar con la derecha. Menuda responsabilidad que le dieron a la muchacha, por lo cual ayer la muchacha se reunió con Jadwe y con los díscolos para pedirles que no hagan ninguna declaración antes que esté en el tema de la enmienda, eh, porque de alguna manera eso desestabiliza. Y para terminar esta opinión, porque todos vamos a opinar sobre este tema, vamos a decir que hoy día salió otra encuesta que dice que el 50% de CADEM, que dice que el 58% de las personas va a rechazar. ¿Por qué va a rechazar? Un 48% por desconfianza en los, en los consejos, en los consejeros Consejeros. consejeros. Un 48% de las personas que se declaran de izquierda dice que va a rechazar porque los temas que le interesan no están incluidos hasta ahora en la propuesta. Y un 18% en general de las personas que rechaza dice que va a rechazar porque tiene mala imagen de los consejeros constituyentes. En esto va, mañana sabremos qué pasa con las enmiendas, si fueron aprobadas o rechazadas, pero hay como 4 esfuerzos. Un esfuerzo del Partido Republicano para que le aprueben sus enmiendas, porque según ellos las enmiendas garantizan, ellos lo dicen así, si ustedes escuchan el programa de CAS, dice que las enmiendas garantizan lo que los republicanos le prometieron a Chile. Cuando ellos se postularon como candidatos. Por tanto, él dice así, si ustedes votaron por nosotros como republicanos y nos dieron el apoyo, y tenemos el apoyo, lo único que garantiza que lo que nosotros prometimos se cumpla son las enmiendas. Por lo tanto, si nosotros, en honradez y por el mandato que ustedes nos dieron, si las enmiendas no se aprueban, nosotros nos retiramos. Y nosotros estaríamos en contra del proceso y volveríamos a la Constitución del 80. Esa es una fuerza. Otra fuerza, por el lado, para resumir, es Chile Vamos, que dice que ante la inestabilidad democrática que se produciría porque este proceso constituyente falle de nuevo, ellos están haciendo todo lo posible para reabrir un centro político que no existe en este momento en el proceso constitucional, para que puedan negociar con el socialismo democrático, más el Frente Amplio, más el Partido Comunista, y lograr que se avance en un camino de institucionalidad que en este momento no hay. Y por otra parte, están las fuerzas del Partido Comunista que quieren comprometer, las fuerzas oficiales, que quieren comprometer al Partido Comunista a través de que don Hugo Gutiérrez y don Daniel Jadwe guarden silencio, de que puedan llegar por lo menos a un par de negociaciones para salvar el proceso. La interpretación por parte del Partido Comunista de salvar el proceso tiene que ver porque ellos dicen que fue un compromiso de Gabriel Boric de que en este gobierno salíamos con una nueva constitución. Por tanto, no se cumpliría el compromiso que Gabriel Boric le hizo a la ciudadanía, y para ellos, si no es ahora, no es nunca más. Si no es ahora, es nunca más. Bueno, Entonces, a esta altura, oye, Benito, da lo mismo, porque el gobierno de Gabriel Boric no ha cumplido con nada de lo que se comprometió. y finalmente está la cuarta fuerza, que es la ciudadanía, que no están ahí, no porque haya leído el texto, no porque esté informada, sino que porque hoy día las urgencias son para la gente otra cosa. Entonces la gente está totalmente indiferente a este proceso, por lo que se dice siempre, y que le hemos llamado en este programa, no hay clima constituyente. ¿Mm? He ahí el escenario para que conversemos las noticias que hay a la noche, yo creo ya mañana por la prensa vamos a enterarnos que de lo que estaba hoy día en discusión, que era la estabilidad institucional, los derechos sociales y ambientales, que es lo que se aprobó, porque todavía está funcionando eso y tiene para rato. Eso podría comentarles del proceso constituyente, cómo va. Eduardo. Yo dejaría que Carlos opinara primero. Va la pelota, cruza la cancha, digamos, hacia, la por qué don hacia la punta derecha. ¿Por qué don Eduardo tira la pelota para el otro lado? La toma, Si la para de extraño pecho, esto. Carlito. Está muy extraño el caso del compañero Estábamos hablando de Gutiérrez. fútbol. Carlitos Torres la para de pecho, la tiro al suelo y empieza, digamos, su alocución.
Carlito. Eh, Mira, la verdad es que mi ángulo tiene una perspectiva un tanto eh, que se conecta con la inestabilidad, justamente, de la que hablábamos. Se conecta con esto porque, si bien en América Latina hay una intencionalidad de elegir a gobiernos progresistas eh, de nueva generación, o sea, yo los denominaría gobiernos casi progresistas, porque el gobierno de Lula, para poder contener a la derecha bolsonarista, tuvo que hacer pactos, como decían los antiguos, con Dios y con el diablo, ¿verdad? Y para poder parar la inminencia de el establecimiento de un régimen institucionalmente autoritario, que era lo que venía impulsando Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Las elecciones, la previa electoral en Argentina, tal vez Eduardo, que anduvo por ahí, habrá leído o escuchado un poco, salvo que haya ido solo a turistear, nos manifiesta una arremetida, una fuerza de la derecha, que con ideas que podríamos denominar nuevas, ha logrado posicionarse en las sociedades en el cono sur. Miren cómo estamos en el cono sur latinoamericano. Si no fuese por el compañero de Bolivia, estaríamos en un cono sur dominado desde el centro hacia la derecha. Desde el centro hacia la derecha. Y el centro del que estamos hablando no es la de centro izquierda, porque Boric definitivamente, yo creo que ya definió su transición. Él ha vivido con su equipo de gobierno un tipo de transición política que nos lleva a un escenario muy cercano al escenario de la Constitución existente, es decir, de la Constitución con remozada Guzmán, Pinochet, Lagos, me falla la memoria, pero hubo otras enmiendas también a esta Constitución. Y la verdad es que estamos en una situación de inestabilidad por lo que mencionaba Verónica. Porque si nos vamos a someter al arbitrio de las encuestas, podemos llegar fácilmente a la conclusión que sobre el 60% estaría por rechazar este modelo constitucional dominado por la derecha. Mire la realidad que vive un país como Chile, ¿no? Esta cosa de lo tan errática, tan de bandazos, porque el proyecto constitucional rechazado el año pasado en ese proceso previo tenía, por supuesto, características, si hablamos en términos tradicionales, en términos más históricos, de un proyecto de izquierda. Y aquí me quiero detener un poquito porque a mí me interesa mirar la cosa desde la perspectiva de las ideas. Carlitos, perdón, ¿de izquierda o popular? De izquierda, porque para mí el gobierno es un gobierno, una coalición de centro-izquierda, ¿no? Yo creo que la izquierda no está en el sistema institucional en este minuto. La izquierda está fuera. Todos esos archipiélagos. Esos archipiélagos. Yo, mientras más respiro, mientras más abro los ojos, me encuentro con más grupos de izquierda que pululan en torno a sí mismos, incluso que vienen flotando al alero del PC. ¿Para qué vamos a hablar del PS, del MIR, del MAPU, la izquierda y nuevos sectores que han ido emergiendo? Ese archipiélago
para mí todo ese archipiélago lo defino como de izquierda. El Partido de Igualdad, para mí ahí está la izquierda, hecha a pedazos, pero para mí esa es la izquierda. El sistema, los partidos que operan hoy día en el sistema institucional representan una fuerza, un proceso que busca, más que establecer consensos, es acordar un tipo de dominación. No consenso, porque aquí mucha gente habla de que tenemos que llegar a los consensos históricos y establecer un nuevo pacto social, como si hubiese en Chile habido un pacto social. Los pactos que han habido en Chile han sido acuerdos de dominación de las élites dominantes, con la participación de élites disidentes, léase algunos partidos de izquierda tradicionales que han aceptado la dominación sistémica, pretendiendo, intentando, yo creo que de muy buena intención, el poder salir de esto a través de un proceso político de muy largo aliento. Y quizás el esfuerzo más significativo en ese sentido, y ya que estamos en el 50 aniversario, lo quiero conectar, fue el del gobierno del compañero Salvador Allende, que para no meterme en las peleas con acerca si era reformista o revolucionario reformista, Salazar por ahí en una entrevista dijo que Allende era reformista, que no apuntaba a un camino revolucionario. Yo en esta idea de las rupturas creo que Salvador Allende era un reformista revolucionario. No es un oxímoron, no es una contradicción. Él, por la vía de las reformas, apuntaba a salir del capitalismo y construir el socialismo, por la vía pacífica e institucional, por la vía desarmada de la conquista del poder, buscando construir mayorías para construir el socialismo. Y como apuntaba a construir una nueva sociedad, era una transformación que desde mi perspectiva tenía características revolucionarias, en un proceso de reformas profundas orientadas a ir transfiriendo el poder desde las élites y desde el poder económico y empresarial a la sociedad en su conjunto, incluidas las organizaciones sociales y populares. Hacia allá apuntaba el gobierno de Salvador Allende. Otros queríamos ir más rápido y queríamos construir un poder más sólido, porque ya llevábamos más de un siglo de lucha y había sido un costo muy caro el que pagó el movimiento popular para haber logrado tan poco, que si lo miramos hoy día, históricamente, no fue tan poco lo obtenido porque el tipo de democracia, las pocas conquistas que existen hoy día en Chile, son producto de esas luchas populares de más de un siglo. Pero volviendo al tema, para reencontrarnos con esto, yo creo que estamos a plantear del informe de Verónica, de la evaluación que ella hace de su trabajo en el proceso constituyente actual. Creo que esto está cruzado por un fuerte debate donde se están redefiniendo las posturas con respecto a cuál es el armado constitucional necesario para Chile. ¿Ello qué implica? Que las negociaciones a las cuales están siendo sometidos los partidos de centro izquierda en el gobierno, porque el Partido Comunista no es un partido de centro, es un partido de izquierda, pero su participación en el gobierno configura la centroizquierda. Si no estuviese el Partido Comunista en el gobierno, en la alianza de gobierno, indiscutiblemente estaríamos hablando de un gobierno de centro, de carácter liberal socialdemócrata. Eso es lo que hay, eso es lo que habría en el gobierno si no estuviese el Partido Comunista. Porque a lo que apuntan no es ni a la superación del neoliberalismo, ¿eh? No apuntan hoy día ni a la superación del neoliberalismo. No les estamos pidiendo, ni la población espera,
que se planteen la superación del capitalismo o construir un capitalismo en donde las fuerzas democráticas, sociales y populares del país, fuerzas democráticas, incluidos los partidos políticos, incluso de centro derecha, construyan la arquitectura constitucional que le dé una nueva institucionalidad al país. No ese es el punto. No es para allá a donde nos están convocando. A lo que nos están convocando, a lo que convoca el actual gobierno, es administrar de mejor manera el modelo existente. No es otro el proyecto de este gobierno. Entonces, no se trata de tenerle mal a Boris, ni a este, ni a Jackson, sino que los hechos apuntan a que en función de la economía y de la inversión, todo es transable, incluso el medio ambiente. Hoy día hay muchos ejemplos. Algunos proyectos mineros han sido aprobados a pesar del rechazo y la oposición de las comunidades porque mejora la inversión. Proyectos de vivienda y de construcción, incluido construcción de viviendas sociales, que pueden beneficiar a sectores populares, pero que implicarían impactos sobre el medio ambiente, están siendo aceptados por el gobierno. En lugar de confiscar terrenos o ocupar terrenos de manera más integradora en el país. Por ejemplo, yo creo que Lavín con mucha habilidad ahí se planteaba este asunto de la integración social. No hay ningún proyecto de viviendas sociales del gobierno, hablamos de Santiago, seguramente en regiones se repite, que ocupen terreno en el sector oriente de la capital. No hay ningún proyecto de construcción y vivienda social que apunte hacia la integración en una sociedad como esta. Todo lo que tiene que ver con vivienda social está más bien cerca de, le llaman relleno sanitario a los basurales. Los eufemismos del neoliberalismo son, ahora, los basurales son rellenos sanitarios. En el mejor de los casos. Entonces, todo está muy sanitizado, ¿no? Así como que la gente desempleada, la despiden del trabajo, ya no, son desvinculados, no son trabajadores, son colaboradores, y así sucesivamente. Entonces, estamos enfrentados a una dinámica que yo creo que de no mediar el resurgimiento de la organización popular, incluso en el proceso constitucional, nosotros vamos hacia la continuidad de la crisis constitucional porque esta nueva propuesta va a perder. Va a ser rechazada, aunque la apoye Bachelet. Y como va a ser rechazada, no se van a poder implementar políticas de beneficio social ni programas sociales que vayan superando. Ya ni nos preocupemos de las grandes brechas económicas que existen en el país, sino que vayas superando los niveles de pobreza en la cual cayó la sociedad después de la crisis de la pandemia. Entonces, si seguimos así, si seguimos con este proceso, el gobierno de Boric le va a entregar el mandato a la derecha. No nos preocupamos tanto de Kast. Aquí el proyecto que viene es un proyecto de derecha tradicional, un proyecto neopinochetista, no pinochetista como el de Kast, en el cual van a converger en un gobierno, en una propuesta, con este término, de coalición desde sectores de centro hasta Chile Vamos. Una suerte de proyecto de salvación nacional para contener tanto a los extremos de izquierda y a los extremos de derecha.
La búsqueda ya no es más de resolver los problemas de la población, sino que dirimir las tensiones y conflictos que existen en la élite que domina la política hoy día. Y nosotros, hasta este minuto, hay varios intentos de reagrupamiento en sectores de izquierda. Seguramente Verónica está informada de alguno de ellos. Si no hay una fuerza que pueda reorientar las luchas populares, nos vamos a meter en un saco que va a ser muy difícil romper. Ahora, yo no soy pesimista. Es como yo veo lo que está ocurriendo en Chile. No estoy diciendo que no haya capacidad de ruptura con esta tendencia. Yo creo que hay capacidad de ruptura y no es porque no es una creencia religiosa, es una observación sobre la historia reciente. Este país, esta sociedad, los sectores populares y medios de repente se quedan callados, tienen que pagar el consumo. Aquí no se va a mover una hoja porque viene el 18 de septiembre y después viene Navidad y la gente está enfocada y después el Día de la Madre, y después el Día del Niño, en la no, fiesta, bueno, o sea, y después viene el verano, igual y después vienen las estamos vacaciones. como si es que nos vamos por ahí, ¿ah? Claro, y oye, después vienen las vacaciones. claro. Oye, Entonces, Caldito, está cuesta arriba. yo tengo una inquietud. Eduardo se arrancó, mira, Eduardo Sí, se arrancó. no, Eduardo Eduardo salió con chanfle. Estamos con términos futbolísticos esta noche, ¿ah? Eduardo salió a camarines, pero todo indica que va y vuelve. Como dicen en aviación, emergencia fisiológica. Ya. No, yo lo que te quería hoy plantear es que Gabriel Boric igual salió elegido presidente. Y salió, si bien es cierto, fue un voto anti-Kast en un gran segmento de la población, también había una esperanza en un proyecto que le presentó, digamos, como candidato a la ciudadanía. Y ese proyecto no se ha implementado prácticamente en ningún ámbito. Es más, como decías tú, se ha ido como ablandando y se ha ido negociando todo al punto, digamos, en que ya no se ve ni siquiera, o sea, uno antes decía los árboles no dejan ver el bosque, pero aquí no se ve ni siquiera se ve un arbolito. Entonces, a propósito de arbolito, ¿ah? Entonces, claro, ahora hay un segmento de la población que tiene, yo creo, una conciencia de la situación, porque tiene que comprar todos los días para echarle a la olla, que están en pegas que son esclavizantes, etcétera, y sistemas, digamos, que no están funcionando, como el sistema de salud, el sistema de la AFP, ¿no es cierto? Entonces, hay un descontento, y yo no sé si ese público estaría en condiciones de votar por una derecha, ¿ya? Si bien es cierto, aparecieron en el baile los republicanos producto de la votación obligatoria, ¿no? Y la votación obligatoria parece que ellos agarraron mucho sector de gente que nunca votó, ¿cierto? Y ni siquiera se dieron la molestia de adoctrinar, sino que lisa y llanamente les metieron mentiras, les metieron cuco, hablando, digamos, en chileno, a la gente. Yo te lo puedo reafirmar acá en esta zona. Yo voy frecuentemente, digamos, a zonas ya rurales. Es cierto, Pichilemu todavía es ciudad, pero tengo que salir por diversas razones a lugares más rurales, y en esas zonas rurales se los llevaron con cuentos más baratos que un cándido. Entonces, o sea, que te van a quitar la casa, la típica esa, te estoy hablando del rechazo, digamos, la votación del rechazo. Entonces, pero esa gente también es gente que tiene problemas, gente humilde, que tiene problemas de salud, problemas, digamos, de educación, de traslado. Oye, es gente que vive lejos
de la ciudad, estamos hablando, digamos, que aquí en Pichilemu hay algunos centros educacionales y tienen que mandar a sus niños en buses especiales, cabros chicos que tienen que salir a las 6 de la mañana, digamos, de sus casas para poder llegar a clase a las 8, porque están lejos, digamos. Entonces, todas esas condiciones, no entiendo cómo diablo podrían dar hacia un gobierno de derecha como el que tú planteabas, y digamos, claro, puede ser, manejando los medios de comunicación, tirando mentiras de nuevo, pero como que yo noto que ya como que ya no daba más la mentira. Y un ejemplo más claro que echarle agua es el tema de las papas. Subieron abruptamente a las papas y tú veis cómo están las redes inundadas de rechazo, digamos, a este tema, que en otro momento, cuando nos metieron en la colusión de pollo, de remedio, la gente se la tragó entera. Pero hoy día parece que la gente ya no se está tragando estos picarones, estas ruedas de carreta, digamos, tan fácilmente. O sea, si te trataron digamos, de subir, porque subieron al doble, digamos, el precio de la papa, la gente saltó, está reaccionando. Ahora, ¿cómo está reaccionando? Claro, a nivel de las redes sociales y todo. Pero, dado un clima electoral, este tipo de cuestiones van a empezar a pesar. Y yo creo que también es una buena posibilidad, digamos, de empezar a tirar un discurso, me refiero a los sectores no, ¿cómo llamarlo? Antes se le llamaba no, ¿cómo se llama? Los que no estaban en el Congreso, ¿cómo eran? ¿Cuál era el término que se usaba? La izquierda extraparlamentaria. Extraparlamentaria, exactamente. Esta izquierda extraparlamentaria puede hacerse de un discurso que enfoque a los problemas cotidianos de la gente que no están resueltos y que Boric tampoco ha resuelto, porque Boric, como decíamos, está negociándolo todo. Entonces, esa cuestión está generando un descontento. Yo no sé si esa proyección que haces tú, digamos, hacia un eventual gobierno de derecha momia, sería tan así. Hay paño por cortar, faltan 2 años todavía. Sí, pero es que falta el yo resultado de la cuestión constitucional, que yo también creo que va Pero a ser yo creo rechazada. que a lo que Pero, tú dices, Raúl, lo que pasa es que hay dos fenómenos que es importante tener en cuenta. Uno es que la gente se siente absolutamente que el Congreso o la élite política, como le llamamos nosotros, pero la gente lo denomina los políticos, sí. están desconectados de su problemática. Ujú. Siendo, fíjate, tan importante la valoración que nosotros hacemos de los 50 años del golpe de Estado en Chile, la mayoría de la población común y corriente no tiene esa No, valoración de lo no, que, del quiebre de la democracia que se hizo, no. que es grave, sino que la gente dice, mire, están preocupados de pelearse entre ellos para ver quién quebró la democracia o cuán grave fue esto, y los problemas que tenemos nosotros, tal como dices tú, el de la papa y todo, la inflación y la no respuesta que hay, es que la gente siente primero una desconexión. Por tanto, todo lo que venga de la clase política, la gente le produce una desconexión. Entonces, en ese camino, el Partido Republicano, y es lo mismo que está haciendo Milei en Argentina, ¿cuál es su problema cotidiano, señor? La inmigración, la delincuencia. Entonces se proponen medidas absolutamente radicales y populistas, al punto que este señor Milei dice vamos a eliminar el Ministerio de Educación, porque eso no es Ministerio de Educación, es adoctrinamiento. Ujú. Vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer, porque ¿cómo pudieron llegar a aprobar el aborto? Yo estoy contra el aborto. Entonces, al final, lo que hacen ellos es tomar la problemática común y corriente del ciudadano de a pie, como se dice ahora, y reinterpretarla de una manera populista y de una manera que la gente quiere escuchar, aunque no sea verdad y no lo cumplan. La gente quiere escuchar que van a solucionar el problema de la delincuencia y de la inmigración, que son problemas graves, de los cuales no Ya, hay Berito, todavía acuerdo. Entonces, ¿cómo tú le vas a explicar al ciudadano común y corriente? Mire, efectivamente el gobierno tenía una
política pública antidelincuencia, pero la derecha obstruye en el Congreso cualquier proyecto que sea solucionar ese problema respetando los derechos humanos. Entonces la derecha te dice, no, yo voy a una política antidelincuencia, tiene que reforzar Carabineros, con todos los problemas que hay con Carabineros, tiene que reforzar las medidas de seguridad, aunque le quitemos libertades a la ciudadanía. Y una encuesta que salió hace poco tiempo dice que la ciudadanía está dispuesta a renunciar a sus libertades personales con tal de que solucione el problema de la delincuencia. ¿Qué hace el gobierno? Dice, no, tú no puedes renunciar a tus libertades, porque significa también que el tipo de democracia que estamos construyendo no es un tipo de democracia que respete los derechos humanos. Entonces el gobierno dice, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Y la derecha te dice, los problemas que tiene la democracia ahora se solucionan con mano firme. Es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, por eso se habla de que estos tipos de gobierno tienen mucho éxito. Y este señor Milei, piensa tú, los argentinos, que con los Kirchner y con todos estos gobiernos tenían un 70% de subsidio a la electricidad, un 60% de subsidio a muchos, prefieren renunciar a eso con tal de que le digan que le van a solucionar la delincuencia, la inmigración y todo. Entonces, a esto es lo que los gobiernos de este tipo echan mano y la gente que necesita escuchar algo distinto piensa así, claro, ellos me van a solucionar el problema, voy a votar. Cuando al cabo del tiempo ellos van a descubrir que los problemas no se solucionan con más medidas dictatoriales, con menos democracia, pero es lo que la gente quiere escuchar. Claro, Entonces, pero ¿qué es lo que se mira, presenta aquí? Una política desde la élite política que le haga sentido a la gente. Y claro, hoy día no pero le hace Berito, sentido porque no puede hacer una cazuela porque el kilo de papa está muy caro. Berito, pero tú todo esto lo estamos como conversando, digamos, a nivel de la política del poder, digamos, del poder, la política que está en el poder. Pero resulta que hay una inmensa mayoría de gente que no se siente identificada con la política que está en el Lo que poder. estábamos hablando, claro, Entonces, está justamente desconectado. de eso es lo que hay que empezar a hacerse cargo, o sea, de toda esa gente que está siendo afectada por estos problemas cotidianos y que el cuento de la derecha, de la ultraderecha, de los medios de comunicación secuestrados por los dueños digamos, de Chile, justamente ahí es donde tenemos que empezar a hacer el acento. O sea que, bueno, nosotros no somos exactamente parte de la política que está en el poder, sino que somos una izquierda extraparlamentaria, como decíamos antes, y que a partir de eso nosotros estamos tratando, digamos, de agrupar nuevamente a la gente con sus problemas, y en fin, pues, o sea, pero el problema que yo encuentro que hay, digamos, de frentón, son los liderazgos, o sea, no hay nadie que sea capaz de levantar referentes y llegar a acuerdos entre distintas, ¿cómo decirlo?, sensibilidades para generar un movimiento amplio que sea capaz de contrapesar toda esta basurilla que va, no sé, porque está metida en la institucionalidad, Porque porque esa además es la que nos sirve. tenemos un problema de las categorías. Por ejemplo, la gente más politizada dice, la gente va a rechazar este proyecto constitucional porque no lo interpretan, no es así. La gente ni siquiera ha leído, ni lee, ni está informada de este proceso. Simplemente va a rechazar porque no le interesa. Cuando el pueblo, y ahí te encuentro razón a ti que hay que hacer un trabajo, cuando la gente sienta y entienda que todas estas demandas que hemos luchado todos estos años en la calle tienen una salida a través de un cambio de la Constitución, va a entender que la única manera de lograr estas demandas que queremos es a través de legitimarlas en un proceso constituyente y no a través del Congreso en que dependemos de las mayorías y minorías y no a través del gobierno, porque nosotros sabemos, nosotros los que entendemos esto sabemos que si el gobierno quisiera avanzar en algunas materias, basta que el presidente lo ordene y lo puede hacer.
pero el presidente, a modo de no desestabilizar, no lo hace. Entonces la gente dice, mira, si no se puede lograr esto a través de un proceso constituyente, tiene que venir un nuevo gobierno que a través de decreto el presidente, usando sus facultades, introduzca estos cambios y nacionalice los recursos y todo eso. Pero un gobierno va a hacer eso. Es un proceso No. constituyente. Cuando la gente entienda eso, se va a interesar en este proceso. Ah, Esa es la dificultad que actualmente tenemos. Bueno, además, volvió Eduardo, pero vamos a dejar que se meta en la dinámica porque había estado desconectado, se le había caído la conectividad. Eh, cayó la pelota fuera del estadio. Fue a buscar la pelota al otro lado. En mire, yo creo que Verónica apunta a varias cosas que son muy efectivas, muy reales. Sin embargo, a mí me parece, y aquí volvemos a una vieja discusión, pero no por ser vieja ha perdido vigencia. Y es que los partidos no están respondiendo a las demandas de la ciudadanía. Obvio. Eso. Sobre todo los partidos políticos del campo, desde la centro izquierda hacia la izquierda. Exacto. Entonces, la gente, ¿a quién le reclama? ¿Le reclama al Estado? No tiene respuesta. ¿Le reclama a los partidos? Tampoco. ¿Le reclama al Congreso? El Congreso está en otra discusión. Pasó el temporal, el frente frío, las lluvias. El Congreso estaba discutiendo otras cosas porque no hay anegamiento en el barrio alto, en el sector oriente. Nos está cayendo un edificio en Las Condes. Nos están anegando las mediaguas que tiene la gente en los barrios populares. Ni en el plan de donde Valparaíso, fluye. donde está el Congreso. Claro, claro. Entonces, para ellos el tema no era un tema, no es un tema. La ciudadanía, el pueblo, percibe eso. Tal vez no lo puede expresar de manera tan coherente y reclama en la medida de los niveles de información que puede a los cuales puede acceder. Porque, sinceramente, no tan solo los niños que se levantan, parten a la escuela a las 6 de la mañana para poder estudiar, tienen que madrugar. También el papá y la mamá lo tienen que hacer. Y regresan a la oscuridad, allá a preparar sus comidas, a preparar el día de mañana. ¿En qué momento la gente puede dedicarse a la información, a discutir la política, cuando A sus vidas, el Carlito, a capitalismo, sus vidas. claro, el capitalismo neoliberal, con estas extensas jornadas de laborales, apunta justamente a que la gente solamente se preocupe de su metro cuadrado y que apenas un metro cuadrado en el cual con dificultad sobrevive. Y para la gente normal, común, corriente, la media de la población chilena, no le queda otra opción que vivir de ese modo, porque no tienen la posibilidad de dedicarse, entre comillas, a la pelota, como diría Raulito en este tema de tanto peloteo, ¿no? Entonces, estamos enfrentados a un momento político-cultural ante el cual nosotros no tenemos respuesta. Y el partido se juega en la cancha del adversario. Se juega al otro lado. Y en muchas cosas nosotros somos meros espectadores. Y finalmente, lo hemos discutido acá también, el otro día leía una editorial de una revista cubana que se llama La Tiza, que son herederos de un modo u otro de la escuela de filosofía, de pensamiento crítico, de Fernando Martínez Heredia, entre otros, Aurelio Alonso Tejada. Y ellos planteaban que nosotros, en la izquierda, vivimos culpando a la derecha, al capitalismo, al centro, a la socialdemocracia, de todos nuestros problemas. Y nos entretenemos más peleando entre nosotros que enfrentando a quienes debemos enfrentar. Y eso es muy válido porque
La izquierda extraparlamentaria que mencionaba Raúl, los archipiélagos que hay, de los cuales conocemos, somos parte de esos archipiélagos nosotros. O sea, hay que entender que nosotros estamos en el margen del margen. No tienen capacidad de incidencia en la vida política nacional. O sea, nosotros representamos pequeños espacios de resistencia cultural al modelo y no logramos irradiar más allá. Hay una nueva generación de luchadores jóvenes que pueden ir a los barrios, que pueden ir a las poblaciones, pero que pueden trabajar en sus territorios, pero es un proceso de reconstrucción de tejido social organizado muy lento todavía, primero. En segundo lugar, a diferencia del pasado, y no es que haya estado bien, pero así fue, en el pasado había una propuesta anticapitalista muy sólida y muy definida, con la cual hoy día, bueno, después en el 90 nos dimos cuenta que no era tan sólida y se desmoronó con mucha rapidez sin que se disparara un tiro en la ex Unión Soviética o en la RDA. Entonces, es un proyecto de construcción social alternativo al capitalismo muy débil, con muchos vacíos en diversos aspectos. Y nosotros tenemos que hacernos cargo también de eso. Entonces, la reflexión actual debe apuntar no a tirarle piedra a los soviéticos, ni tirarle piedra, es repensar la política, porque la política del cambio para Chile, América Latina, ¿qué es lo que hacen otros? Eso es lo que hace Luis Arce y lo que hizo Evo Morales. Ellos también tienen sus problemas entre ellos. En Bolivia, por mencionar el caso más cercano y que diría yo, que a pesar de los problemas internos que tiene, es uno de los más paradigmáticos, en términos acerca de cómo ir integrando a la población al proceso de cambio y también a la participación de los beneficios que se producen. Pero acá, en Chile, este es un proceso muy complejo, porque mire, sin ser bacheletista, cuando Michelle Bachelet intentó implementar reformas de beneficio popular, aparte que la golpearon por el caso de la nuera y de su hijo, Cabal, la golpearon moralmente y la deslegitimaron. Por otro lado, los empresarios dejaron de invertir. ¿Y cómo? A partir de la dictadura y la transición, el poder político y económico fundamental se trasladó desde el Estado al sector privado. Hoy día es el sector privado el que tiene el control de la economía, en lo esencial. Y mientras ellos tengan el poder económico, pueden invertir o desinvertir, o trasladar sus capitales e invertirlo en otros lugares, y enlentecer los circuitos de funcionamiento económico del país, lo cual limita la sobrevivencia y la hace muy difícil la sobrevivencia de las personas. No, y además limita cualquier política pública. Claro, y limita las políticas públicas. Entonces, un minutito y cierro. Entonces, mientras la izquierda extraparlamentaria, de la cual hablamos, no represente una propuesta, no represente una alternativa y logre salir de los archipiélagos y construir un islote, una isla más o menos sólida, no necesariamente como la del Caribe, pero una isla de mayor fuerza y nos mantengamos en nuestros archipiélagos, no dudemos un minuto. La derecha y el centro político se van a entretener porque defienden otros intereses. Ya. Entre nomás, don Eduardo. Ya, mira, en primer lugar, pedir disculpas, pero el sistema en mi computador nuevo se cayó. Me costó reintegrarme, así que lo hice a través del celular. Y yo creo que tengo poco tiempo porque este celular de repente se calienta y se apaga, digamos, la transmisión. Pero bueno, mira, yo quisiera opinar sobre ciertos tópicos nomás rápidamente, pero volver al inicio de lo que planteó con mucha claridad Verónica, y que yo creo que el tema, digamos, que está apareciendo son las dificultades que tiene la derecha para llegar a un proyecto que estabilice el modelo económico, que es finalmente lo que piden los empresarios, ¿no? Entonces, la figura de los republicanos
según ciertos sectores de derecha, no ayuda, digamos, a la estabilidad, ¿no? Sino que todo lo contrario, genera inestabilidad. Por lo tanto, aquí se está generando un espacio entre la derecha, que no es republicanos, y el gobierno, se llama ese Partido Socialista, PPD, y Partido Comunista, que están propiciando un gran acuerdo para estabilizar el sistema político. Sin Gutiérrez y sin Jadwe, sí, po. ¿Ah? Sin Gutiérrez y sin Jadwe. Claro, o sea, pero Gutiérrez y Jadwe haciendo, también representan una parte importante del PCA, ojo. Pero fíjate que lo interesante de esto es que el PC está en una posición más conservadora que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde ellos participaron. Porque en el segundo gobierno ellos diseñaron la política de un pie en el gobierno y otro pie en la calle. Ahora solamente un pie en el gobierno y el otro pie también. Entonces esto habla a las claras de que buscar, por lo menos hasta ahora, una recomposición de una izquierda progresista, democrática, popular, que busque reformas estructurales en Chile, en este momento no está pasando ni por el PS, ni por el PPD, ni por el Partido Comunista. Eso yo creo que hay que tenerlo claro, no hay que hacerse ilusiones. O sea, viene la construcción de un pacto institucional entre la derecha, sin los republicanos, y el eje del gobierno. Y digamos, lo grave, por así decirlo, o entre otras cosas, es que este pacto se construye sobre la base de ubicar a Chile, en términos geopolíticos, en la alianza Estados Unidos-Europa, ¿no? Entonces, ese pacto es la continuidad, ¿no?, de la dominación ya a todo dar de los grupos dominantes, porque fíjate que los empresarios, porque alguien dice, es que los empresarios no invierten. Mira, los empresarios chilenos son rascas. Los empresarios chilenos le están cuidando la espalda a las grandes empresas transnacionales. Miren ustedes lo que está pasando, por ejemplo, con el litio. O sea, lo que está buscando el gobierno es asegurarle la inversión de explotación, digamos, extractivista a las empresas privadas en el tema del litio. Miren lo que está pasando con las AFP. Ya se terminó de hablar del tema de las AFP. Las AFP son intocables. Se le subió del 10 al 10,5% de imposiciones a los trabajadores, y ahora se está discutiendo, ojo, que del 6% de mayor, pago, la mayoría vaya a cuentas individuales, y eso significa ayudar a las AFP. Y esas AFP, en su gran mayoría, están en manos norteamericanas. Así que olvídense de que los empresarios chilenos quieran invertir o dejen de invertir. Los empresarios chilenos no están invirtiendo en Chile hace mucho rato. Están invirtiendo en el retail, en Argentina, en Brasil, ¿no? Y están invirtiendo, ya invirtieron ya en la celulosa, en Uruguay, y están invirtiendo, digamos, en trasladar... Oye, perdona, déjame hacerte una corrección, Eduardo. Esos no son empresarios, son especuladores que esa gente no son empresarios, le estáis dando un mal término, digamos. Los empresarios hacen empresas, estos buenos son especuladores de capital. No, si hay un sector de los empresarios que hacen empresas, pero producen? son minúsculos. ¿Qué producen? ¿Te fijas? Problemas. Son minúsculos. Lo que pasa es que, claro, uno ve a los empresarios y ¿en qué piensa? En Piñera. Y en Piñera es un especulador. Claro, es cierto. Claro. ¿No? Pero los Luxic no son especuladores 100%. Ellos tienen empresas mineras. ¿Te fijas? Son ambas cosas. Ellos son ambas cosas. Exactamente. Claro. Se te dan para los dos. Entonces, lo que yo quiero, con esto termino, ¿no es cierto? Es que la reforma que quiere introducir, las enmiendas que quiere introducir el sector de la ultraderecha republicana, mira, ¿qué significa? Que el agua siga siendo privada. Pero si el agua es privada, ya está considerada, incluso en la Constitución, en el proyecto constitucional anterior, estaba considerado como privada, con un lenguaje más ambiguo, ¿no? Claro, aquí, digamos, el grupo de republicanos quiere generar una amnistía para los violadores a los derechos humanos. Ese es su compromiso con el fascismo más duro, ¿no? Entonces,
¿qué tenemos? A fin de cuentas, tenemos que la mayoría de la población no está interesada en la Constitución, y esa es la verdad. Uno lo ve desde el punto de vista ¿cómo te dijera?, de la permanente intercambio de opiniones con el medio común, ¿no? La familia. El tema de la Constitución no se discute, ¿no? Para nada. Los sectores populares lo que discuten son las subvenciones, si pueden haber un tercer retiro, ¿no? Cuándo va a salir Sí. la pensión única garantizada para las mujeres. Esos son los temas centrales. Ah, Entonces, y con eso termino, sí. Entonces lo que pasa es que estamos en un momento en que esta izquierda archipiélago, tiene que generar un debate de ideas. Y así como Allende planteó durante 20 años el tema de la reforma agraria, la nacionalización del cobre, el litio, digamos, y el carbón, etcétera, y planteó la reforma agraria, ya lo repetí, ¿no? Son los temas vitales. ¿Dónde está la posibilidad de romper con este círculo conservador de una izquierda sumada al neoliberalismo? Levantar la propuesta de recuperar los recursos naturales, hidrógeno verde sin cuestionar el medio ambiente, ojo, ¿no? Y derechos sociales, ¿no? Fines a las FP, son 3 o 4 temas. Lo que pasa es que digamos, en esa dinámica nos enfrentamos a una lucha ideológica, política, donde la derecha siempre está a la ofensiva y el gobierno, incluido el PC, está a la defensiva. Figúrate tú que como gran gracia nombran a la Karen Araya como jefa de las negociaciones. ¿Ya? O sea, ya, mira, y yo conozco a Karen Araya, es una buena dirigente sindical de los profesores, pero tengo serias dudas de su capacidad política, lo digo claramente, ¿no? Yo he estado en debates con ella, y ella tiene la visión histórica del Partido Comunista, que hay que llegar a como sea lugar, acuerdos con quien sea, en este caso incluso, o sea, la democracia cristiana de partida. Así que yo creo que el camino de taparle la voz disidente a Jadwe y a Hugo Gutiérrez, Hugo Gutiérrez está fuera del PC, sí. él está sancionado, Sí. ¿no? Vamos a ver qué pasa, vos. Eso. Oye, mira, yo insisto, creo que ver Lapidario Eduardo Gutiérrez. yo creo que ver esta cuestión a nivel de los partidos del poder, los partidos del orden, como quieran ponerle, al final es reducirse a un espacio pequeño comparativamente con lo que es la población. Y me quiero remontar al tiempo de la dictadura, O sea, cuando estábamos en dictadura, ahí no teníamos posibilidades de recomponernos ni siquiera a nivel de partidos políticos. La gente más, ¿cierto?, la que había tenido una militancia más férrea, qué sé yo, se reorganizó, pero en general los partidos funcionaban con un aparato pequeñito y con periferia. Esa periferia se manejó de manera espectacular, sobre todo utilizando, y aquí entra mi cuestión que a mí siempre me ha tocado, el tema de las artes, de la poesía, de la música, de la danza, que empezaron estas expresiones a ocupar espacios insólitos en poblaciones, en donde tú no te habrías imaginado jamás a un bailarín, no estoy hablando de un ¿cómo se llama?, un compadrito así como picado a bailarín, sino que un bailarín formado de muchos años, digamos, metido en una pobla, bailando en una sede, y a veces ni siquiera en una sede, bailando a veces en la calle, pero mostrando un arte, una cuestión que empezó a impresionar a la gente, y eso empezó a producir sensibilidad en las personas. Canciones, poesía, y todo tocando obviamente los temas que recurren a la gente. Si porque tampoco sacáis nada ni a cantarle, digamos, a los pajaritos, hay que cantarle
las cosas que ellos están viviendo, devolverle a la gente como lo que la gente te puede entregar. Entonces, ese tipo de arte popular fue el que de alguna manera fue un enganche muy grande, digamos, con el mundo político. Había un mundo político, sin duda. Estaban las direcciones políticas, pero estaban como muy clandestas todavía y se servían de estos tentáculos que eran, digamos, los artistas populares y, en definitiva, la organización popular. Ese poder popular que se fue generando en tiempos de dictadura, donde estaba la cuestión mucho más apretada que ahora. O sea, ahora hay libertad para hacer esas cosas. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando con las direcciones políticas del sector extraparlamentario? ¿Por qué están tan pegados y siempre comentando, digamos, la derrota y no pensando, digamos, en generar un núcleo, digamos, de organización y a través de esa gente empezar a contagiar a la población en cuestiones que a la gente no se la tenéis que contar, no tenéis que ir a decirles qué tan cara está la papa, ellos saben cómo está de cara. Entonces hay que recoger nomás y empezar a cosechar. Y yo no sé, yo tengo todavía muy patente en la memoria cómo se fue organizando el pueblo con expresiones como muy fuera de lo que se entiende como el mundo político. Y sí debo reconocer que cuando llegó la democracia, digamos, y Patricio Elwin y todo eso, nos dieron un solo cachuchazo a los artistas y nos dejaron fuera del baile, pero ellos ya se habían entronado. O sea, en eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, digamos, en que se llega a construir un poder popular o algo por el estilo, tener mucho cuidado con los aparecidos de siempre que se van a meter a capitalizar, digamos, un trabajo que se hizo conscientemente. Hoy día en la tarde estaba subiendo una foto de Chile Ríe y Canta con unos amigos, gente muy jugada, digamos, en lo que fue toda esta construcción a niveles como muy básicos, digamos, pero con esa gente yo me encontré muchas veces en las poblaciones, qué sé yo, y con ellos construimos una cuestión que yo no puedo desconocer que tiene mucho que ver con nosotros. No es que nosotros hayamos construido, digamos, los conceptos políticos, nosotros generamos condiciones para que la gente al final del día se politizara. Yo creo que eso fue lo que hicieron los artistas. Pero hoy día los artistas nos tienen votados. Obviamente la derecha, que nunca nos pescó, pero nos tiene votada todo el poder, digamos, el poder político, lo tienen tirado, le interesa un conejo. O sea, si es cosa de ver, digamos, cómo sacaron al ministro de Cultura y pusieron a otra señorita, digamos, que no sé qué diablo va a hacer, porque lo que aparentemente esa chiquilla la pusieron para parar la huelga que tiene Bafona. Una cosa así, ¿me entendí? O sea, van así como apuntando, digamos, al problema así como muy puntual. No hay proyecto cultural de ninguna manera, y menos va a haber a través de la cultura un proyecto político. Entonces, eso es lo que estoy echando de menos. O sea, aquí en Chile hay una intelectualidad, hay gente que es capaz de generar condiciones para que empiece a producirse ese engendro de poder popular. Sin embargo, nadie se la está jugando. Eso debo decir, digamos, como crítica a los compañeros que están hoy día en el mundo alternativo, en los extraparlamentarios. He dicho. Por favor, Vero. ¿Está ahí muteada, mijita? Yo creo que lo que tú dices tiene que ver también con lo que hemos hablado en otros programas acá, que de alguna manera nosotros hemos ido perdiendo en la lucha de las ideas. En la lucha ideológica, no solamente por el problema del proyecto político, sino también en la lucha de las ideas, porque se han impuesto muchos conceptos, como bien lo decía Carlito, ya no te echan del trabajo, no te despiden, te desvinculan. Ya tú no eres un trabajador de la empresa, eres un colaborador. Entonces, cuando no necesitan tu colaboración,
te despiden y la gente acepta esos términos. El otro día en un encuentro también, y lo dijimos aquí parece también, que ya en los discursos gubernamentales no se menciona la palabra trabajador. Los trabajadores, ya no hablamos de los trabajadores. Entonces, en mucho tiene que ver con que este discurso de los colaboradores, este discurso de que todos somos, que necesitamos una sociedad de consenso, que ya las personas de pueblo pasaron a ser gente y de gente somos todos ciudadanos. Todos somos iguales ciudadanos. Entonces, de alguna manera, esta lucha de la idea por lo que ellos llaman el sentido común, si ahora privilegia el sentido común, eso es lo que prima. Entonces, yo creo que de alguna manera esa es la primera tarea, o sea, empezar a sembrar este lenguaje más inclusivo, más que tiene que ver con lo que la gente demanda y necesita, y que la gente lo entienda, que la sociedad y que los gobiernos, los estados, están obligados a cumplir su mandato y también a servir aquello por los cuales la gente los elige. Entonces, esa es toda una tarea que tenemos. Sin duda que hoy día estamos en un muy mal momento. Tampoco hay que ser negativo y ver todo negro, pero estamos en un momento en que hay mucha fragmentación de los movimientos sociales, nos ha pegado fuerte, fuerte el no tener una respuesta frente a algunos problemas. Pero sin duda, esto sí, o sea, la gente sigue igual por el tema de la vivienda organizándose, igual luchando, igual las comunidades, el otro día nos contaba, ustedes lo escucharon aquí en Lucio, que las comunidades ambientales están dando la pelea, se están organizando. Lo que pasa es que esto está en un submundo de las redes sociales, no está, no se habla en la televisión, no se menciona, entonces no por eso deja de existir. Entonces, como dice aquí Raúl, la gran tarea de nosotros es sacarlo a flote. Tenemos una tarea muy grande y tenemos que seguir trabajando en ello y no descansar porque evidentemente estamos en un momento difícil, pero como dijo Allende muy bien, que lo recordamos los 50 años, los procesos sociales no se detienen, siguen su curso. Así que mucho ánimo para todos, mucho. Ahora, eh, las reflexiones son distintas y en los distintos tiempos. Los procesos sociales, aunque no se detienen, también cambian de ritmo y también eh, sufren agotamientos. Y cambian los El- actores también. Cambian los actores porque los procesos sociales no es un ente que sea el mismo, ¿no? Se reproduce, cambia de ritmo, cambia de intencionalidad, cambian sus necesidades. En los movimientos sociales, o como lo queramos llamar durante la dictadura, querían sacarse a los milicos de encima. Querían respirar. Su demanda, su exigencia fundamental era sacarse a los milicos de encima. Y querían respirar, querían transitar por las poblaciones sin preocuparse de la represión policial. Ahora transitan y tienen que estar preocupados de los narcos y de los asaltos y de todo, pero hoy día entonces la necesidad, lo han mencionado ustedes, que tienen las personas son distintas. La gente hoy día no tiene a los milicos encima, pero tiene a los narcotraficantes, tiene los asaltos, tiene los portonazos y tiene la inflación. Y ese es su tema. Nosotros íbamos, y yo creo que conozco compañeros, compañeras jóvenes, que van a los barrios, van a los territorios, quieren reclutar, entre comillas, gente para cambiar el sistema, para cambiar el modelo. Y la gente ve eso muy distante. La gente lo que necesita, el pueblo, la ciudadanía, el pueblo ciudadano o la ciudadanía popular, como queramos reconfigurar el concepto, quiere resolver los problemas más acuciantes. Y parte de esos problemas más acuciantes lograron un 38% en septiembre del año pasado. Si sumamos a ellos otros, podríamos haber llegado al 40%. Y sobre esa realidad es la que hay que trabajar hoy día. Los procesos sociales son determinados también por condiciones políticas que no controlan. Durante la dictadura no existía el mercado ni la posibilidad que tiene hoy día la gente, el pueblo, de endeudarse.
Hoy día la gente sale de sus necesidades por la vía de la deuda. Así tenga que trabajar 60 horas a la semana. Entonces, las necesidades populares durante la dictadura son distintas a las de hoy. Ya no es un problema de conciencia, ya no es un problema de instinto de clase o de conciencia de clase, es de lo que más necesita hoy día el pueblo. Entonces, no es muy fácil llegar a la conclusión o llegar a construir un proyecto nuevo solamente porque nace de las cabezas y las mentes de quienes lo quieren construir o concebir. Eso es posible en la medida que haya un pueblo dispuesto a esa construcción. Y yo diría que el pueblo de Chile hoy día está dispuesto para construir lucha por sus reivindicaciones más directas, más inmediatas, de justicia social, política, cultural, Salud, pero no para cambiar. Educación. Claro, pero no para cambiar la sociedad. No. Hoy día, eso es lo que hay hoy día. Eso es lo que hay hoy día. Por más que los que tenemos nuestros problemas resueltos, si la papa sube 300 pesos más el kilo, igual podemos comprar 2 Oye, kilos y de eso es papa. lo que yo digo, que la gente le dio el voto a Boris confiando en que Boris iba a meterle mano a eso, y no lo hizo el weón. Ahora, Perdón, el presidente. yo creo con respecto a Boric, si es que antes nosotros decíamos que queríamos cambiar el capitalismo y al final el capitalismo nos cambió a nosotros, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora lo podemos aplicar al neoliberalismo. Boris quería cambiar el neoliberalismo y parece que el neoliberalismo lo está cambiando a él. Pero es una posibilidad. La otra posibilidad, ya que aprovechar ahí la seguidilla del hueón que tú pusiste, otra posibilidad es que se está haciendo el hueón por ahora y esté acumulando algún tipo de fuerzas de consenso para en algún momento posterior, en las postrimerías del partido, ya que estamos hablando de la pelota, debe ser porque Chile va a jugar en Uruguay y después no sé con quién más, empiece a implementar políticas sociales por la vía, ¿cómo es, Perito? Por la vía de los decretos, por la vía no de las decisiones presidenciales, cuestión que es posible, igual como lo hizo doña Michelle. Ojalá no lo haga el último día, porque es el ministro Claro. de Justicia que se hace el hueón cuando tiene que cerrar Punta Peuco. Claro. Claro, entonces ojalá no espere tan tarde, o sea, en el minuto 51 del partido. Fue el eso show es muy ese, ¿ah? difícil. Estuvo buena En el minuto esa. 51 es muy difícil. Entonces, es de esperar que no tenga un ministro Campo o algo parecido para Oye, que- eso, Carlito, eso se parece a un chiste que salía en el Condorito, que Condorito era un guía turístico, ¿ah? Y estaba con un montón de, digamos, de turistas en un campo así abierto. Entonces dice, aquí el rey Godofredo el Grosero mandó a construir un castillo con 6 torretas, 4 puentes levadizos con cocodrilos alrededor, ¿verdad? Y los gringos miraban para todos lados y no había nada, porque entonces, buscando como las ruinas del castillo, y le dicen, nosotros no ver ninguna ruina. No, si lo que pasa es que el rey Godofredo el Grosero mandó a construir el castillo, pero no lo pescó nadie. Claro. Más o menos lo que le pasó a mi tía Michelle con, Es algo parecido. con la O sea, hay cerrada de que Punta entender Peuco. que cuando se hace una cazuela, el zapallo se pone después que las papas, Exacto. porque si no Se sobrecuece. se muere, se diluye el zapallo en la cazuela. Entonces, yo abrigo la esperanza, miren que soy creyente, abrigo la esperanza que en algún momento el presidente y su coalición despierte del largo sueño embrutecedor, parodiando a la segunda declaración de La Habana, y logre retomar o consiga reorientar su gobierno. Lo veo muy difícil porque se ha hecho acompañar de fuerzas pétreas, inmóviles, que no están por el cambio. Todo ese mundo no sé, aquí el eufemismo da para todo. Socialismo democrático. ¿No? Ellos son socialistas democráticos. Los que no son como ellos son seguramente autoritarios, violentistas. Entonces, los socialistas democráticos hacen negocios con el capital, tienen inmobiliaria, aceptan
cohecho, dinero, tienen militantes en la lista de los militantes, tienen a SQM, tienen lobistas a destajo, asimismo Clientelismo. financian Museo de la Solidaridad, que pueden ser anticubanos, les da igual, porque reciben No plata de diga, fundaciones compañero, internacionales. compañero, discúlpeme, no diga SQM, diga Sokimich. SQM es el diminutivo de Sokimich. ¿Y cuál No, es la no, no, pero esa fue una diferencia? campaña publicitaria para limpiar el nombre de Sokimich. Empezaron a No, no llamarle SQM. no para limpiar el nombre, es para disociarlo, entre comillas, de la dictadura. Es que sale largo, Exactamente. Sokimich. Así que no use el término SQM. Es que, pero suena bonito ese QM, mira como los relojes, ¿te has fijado? Hay una marca de relojes, espérate, por ahí tengo uno, no sé dónde lo guardé. Entonces, no hay que hablar del PS, hay que hablar del Partido Socialista, ¿verdad? Es lo mismo, compañero, no se ponga Oye, tan exigente. oye, No, oye, pero déjenme concluir con... Me interfirió ahí el compañero Acevedo, ya, y después muy a tiempo. se metió Gutiérrez. En definitiva, yo quisiera pensar, más que creer, que en algún momento hayan aprendido ya a gobernar o administrar el Estado los actuales gobernantes jóvenes, no tan solo enderecen su proyecto, o lo reorienten, o lo retomen, sino que además se preparen con esta experiencia que le está costando muy cara al pueblo de Chile. No tan solo se les pagó beca y estudio en el pasado, ahora también el pueblo de Chile le tiene que pagar por el aprendizaje político. Entonces yo abrigo la esperanza que con este pago que le hace el pueblo de Chile, el costo que paga el pueblo de Chile por su aprendizaje en la política, puedan retribuirle al pueblo parte de sus esperanzas. Oye, yo bueno, ya estamos para cerrar un poco, pero quiero igual poner una cuota de confianza, por decirlo así, en gente que uno ha conocido y que también no podemos ser tan lapidarios, sobre todo cuando se mete, digamos, al PC en todo este saco, digamos, de gatos que hay. Dentro del PC yo conozco gente muy honesta, muy luchadora, que han puesto toda su vida, digamos, en sus ideales. Y creo que de alguna manera Jadwe y Gutiérrez están representando a esa disidencia que no significa, digamos, de que todo el partido, claro, es un partido monolítico y donde manda capitán no manda marinero, pero las cosas no son tan así, sobre todo a estas alturas del partido, y hay quizá una masa importante de gente dentro del Partido Comunista que no le simpatiza lo que está ocurriendo hoy día con la cúpula, digamos, del partido, la gente que está, digamos, metida en el poder, porque ellos han militado toda su vida no para tener estas cuotas de poder en gobiernucho, sino que quieren cambiar el mundo. Yo a ellos les doy también mi voto de fe y de confianza, y en esa gente, digamos, también decirles desde esta tribuna que nosotros seguimos creyendo en esas personas, ¿no? Cada cual se verá, digamos, dónde está parado, por supuesto. Eso. Oye, Raúl. ¿Alguna idea más? ¿Nos vamos Sí, ya? una cosa muy corta. Mira, antes de despedir el programa, quiero informar que el día 9 de septiembre, en el Salón Salvador Allende de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que queda en Condel 343 Providencia, a las 11 de la mañana se va a presentar mi biografía política de Salvador Allende. Así que están todos y todas invitados a este evento. ¿A qué hora, Eduardo? A las 11 de la mañana. Doctor Gutiérrez, vamos aquí ante la gente a hacer un acuerdo.
Yo le voy a hacer un afiche para que lo ponga en las redes, porque así de palabra Muy la bien. gente se lo olvida. Sí, no, está bien. Está bien, muy Yo bien, creo que compañero también, Gutiérrez. disculpa, yo creo que también Carlos Torres debiera informar sobre la presentación del libro 50 años de lucha que ellos están editando, el día y la hora de las presentaciones. Porque creo que es muy importante porque todo esto ayuda a generar ideas políticas, críticas, autocríticas que son un elemento importante hoy día, ¿no? Y también contrastarlo con esta opinión de la derecha que hoy día ha cerrado filas con esta idea de Masui, de Daniel Mansui, ¿no? De su biografía de Salvador Allende, que es absolutamente unilateral. Eso. Lamentablemente, Eduardo, tenemos, bueno, en los días alrededor del 50 aniversario, tenemos distintas actividades. Nosotros el día 9 tenemos una actividad en Villa Grimaldi. Ese día nosotros vamos a presentar a 50 años del golpe de Estado, nuestra lucha continúa, y a la vez a presentar el libro de Victoria Miranda, Hasta ser Victoria. Victoria Miranda, si alguno de ustedes recuerda, es la penúltima nieta rescatada por la abuela de Plaza de Mayo y es diputada de la provincia de Buenos Aires en la actualidad. Y ella va a venir a Chile, pasa por acá el 6, va a Concepción y vuelve y está el 9 en la Villa Grimaldi, viene a visitar la Villa Grimaldi y a presentar su libro en el mismo horario de la actividad de Eduardo, y allí también presentaremos nosotros, o es una de las presentaciones del libro a 50 años del golpe de Estado, nuestra lucha continúa. Es un libro de 624 páginas, en el cual también Eduardo contribuyó con un capítulo interesantísimo sobre la historia política de Chile. Así es que lamentablemente nos vamos a chocar ahí. Pero el Pero 6, tenemos una muy buena agenda para todos esos días. pero el 6 Oye, también, Carlos, Eduardo, espérame, Carlos, déjame terminar. y la El presentación 6, del día 6, en la presentación del día 6, en el auditorio Salvador Allende, también de la Academia de Humanismo Cristiano, a las 18:30, va a estar participando nuestro compañero Eduardo Gutiérrez, Álvaro Ramis, Lucía Sepúlveda, Viven Valenzuela, Patricio Soto Caramori y alguien que se me escapa en este minuto de la memoria. Entonces hay varias presentaciones de este libro en Santiago, Concepción, Valparaíso, La Serena, en la Universidad de Santiago, en el Café La Cafebrería. Este libro sale de imprenta el 1 de septiembre y va a empezar a viajar por Chile con la participación de diversos compañeros. En el panel en la Villa Grimaldi van a estar Cecilia Leblanc, iba a estar Patricio Quiroga, pero tiene que ir al sur, va a estar Lucho Mesina, por mencionar a algunos de los participantes en la presentación en ese libro. Lucho Mesina también contribuyó con un artículo para este libro. Entonces hay una variedad, hay 32 artículos en las 624 páginas. Oye, Así bueno, que, el próximo programa a lo mejor debiéramos también tocar un poco el tema este de cómo se ha ido manipulando la imagen de Salvador Allende, por un lado por digamos, el oficialismo, ¿cierto? Los medios que responsabilizan a Allende del golpe en circunstancias que es la víctima, digamos, y somos la víctima. Sin embargo, las víctimas aparecimos como los responsables, digamos, en un sector. Pero hay otro sector que también es interesante ver porque se están liberando algunas informaciones en Estados Unidos sobre cómo se manejó, digamos, a nivel de este tipo del Mercurio, el dueño del Mercurio, y Nixon y el otro personaje, ¿cómo se llama? Kissinger, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor, como vamos a estar en una fecha muy próxima al 11,
un poco tocar también esta cosa así como más biográfica de Salvador Allende y reivindicar un poco también eh, la vida y obra de Salvador Allende, ¿ah? Ya que justamente Eduardo está publicando, digamos, un trabajo al respecto. Entonces, hagamos una especie como de sinopsis de ese libro. Y ya, pues, yo me comprometo públicamente a hacerle un monito para que se pueda distribuir en las redes, pues, si no van a llegar 4 gatos como siempre y eso no nos ayuda. Bueno, Muchachos, esto la ha contienda sido es desigual. La contienda es y desigual. media vuelta y arrancar. Está desigual, ojo, es desigual. Y hay que Sí, asumirla como tal. Y hay sí, que prepararse para las batallas de ideas y políticas que se avecinan. Si exacto. no somos capaces de resistir esta oleada de la derecha y de la ultraderecha, el pueblo de Chile nos va a pasar la cuenta al otro lado, pero la va a pasar. Sí, ve. Bueno, esto ha sido Populares y Soberanos. Nos vemos la próxima semana, como siempre. Ya no voy a Muchas decir gracias. más Nos la hueá vemos de la el batidora. próximo lunes. Medio Gracias. chato. Gracias, Adiós, buenas. Gracias, muy compañeras y bien. compañeros. Cuídense. Chao, chao. Igualmente.